Días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a dar un pequeño repaso a todo lo que, bueno, no un pequeño repaso, sino más bien vamos a trabajar con integrales triples. Vamos a empezar hoy con un ejemplo de cómo desglosar las superficies, más que nada. O sea, cómo esbozarlas. No es tan complicado, no es tan difícil. A veces sí se complica un poquito por cuestiones de la forma que toman las ecuaciones. A lo mejor pueden ser ecuaciones paramétricas y hay que trasladarlas a ecuaciones, cartesianas. Em, pero bueno, no hay tanta dificultad si estamos en paramétricas y o nos ponen una integral con paramétricas. Solo tenemos que hacer la transformación y ya. Y podemos trabajar con esas ecuaciones. Em, bueno, el primer ejemplo que vamos a ver nos pide calcular una integral, pero pues es una integral del siguiente estilo. Tenemos una integral triple con respecto de x y vamos a tener f de x y z. Con respecto de z, con respecto de y con respecto de x. Lógicamente, esto hace alusión a una integral del tipo 1, o sea, en una región del tipo 1. Las superficies que nos dan, o más bien la superficie que nos dan, es un elipsoide que está dado por x cuadrada entre a cuadrada se deja, más y cuadrada entre b cuadrada más z cuadrada entre c cuadrada. Y esto es igual a 1. ¿Cómo podemos esbozar las condiciones para trabajar la integral aquí, jóvenes? ¿Cuáles serían nuestras circunstancias para definir los límites de integración? ¿Cómo le haríamos? Inicialmente ingresaríamos esta función en, bueno, más bien sí, esta sí función dentro de las integrales, ¿no? Sí, esa es la idea, ponerla dentro de las integrales. Quedaría función de x al cuadrado sobre a cuadrada, y cuadrada sobre b cuadrada más z cuadrada sobre c cuadrada, de z, de y de x. Bueno, aquí lo que necesitamos ver es la función, pero la función que estamos trabajando es esta, es una función cualquiera. La región sobre la cual vamos a integrar es esta. Este es un elipsoide, ¿sí? ¿Cómo se puede manifestar el elipsoide? Bueno, pues el elipsoide lo podemos ver de la siguiente forma. Es ahí nuestro eje coordenado. Y el elipsoide, a ver si me sale, va a ser una sandía, porque es más o menos como una sandía, puede ser una sandía acostada, puede ser una sandía vertical. El, el contexto sobre el cual estamos observando la integral aquí es una función, ¿sí? Una región. Y aquí para escoger la región va a depender mucho de la función. Recuerden el ejemplo que vimos en el lunes, ¿sí? De las integrales dobles, que la función era prácticamente la que definía qué, sobre qué región íbamos a trabajar.
aquí podríamos suponer, por ejemplo, que la función nos obliga o que es más óptimo trabajar sobre una región del tipo 2. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que despejar de alguna manera, ¿sí? Supongamos que tenemos que hacer una proyección sobre Y, ¿sí? Si era así como la definimos, no es cierto, era sobre X, ¿sí? En la región de tipo 2, en nuestro caso, así como la definimos, fue para X, si recuerdan. Ese es el día de ayer, hicimos eso. Entonces, la proyección la hicimos sobre el plano YZ, ¿sí? El plano YZ, tenemos X y la proyección era precisamente sobre el eje X. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí, pues es básicamente despejar primero X. ¿Para qué? Pues para integrar con respecto a X en primera instancia, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que les estoy diciendo? Esto quedaría como una integral triple con respecto de, X, con respecto de Y o con respecto de Z, dependiendo, ¿sí? Ahí ya lógicamente con la función, ¿sí? Y ahora lo que necesitamos es calcular los límites de integración. Lo que tenemos que hacer es despejar primero X. Entonces, lo que va a implicar esto, para calcular los límites de integración, pues despejamos X. Y esto pues me va a quedar como X más menos la raíz cuadrada. Esto ya es haciéndolo así, todo de golpe, porque me estoy brincando varios pasos a la vez. De 1 menos y cuadrada sobre sobre b cuadrada, perdón, sobre b cuadrada menos z cuadrada sobre c cuadrada. Y todo esto multiplicado por ¿quién? Por a, ¿sí? Porque sería a cuadrada, pero pues a cuadrada sale con respecto a su cuadrado, ¿no? Y cuadrado con raíz cuadrada, pues me queda el valor a. Ese sería el primer término. Entonces, la primera integral, ¿cómo quedaría? Pues quedaría con respecto a, voy a llamar esto alfa, y alfa 1, 2, ¿sí? Entonces sería alfa 1 y alfa 2, que es todo esto, ¿sí? De más menos. Alfa 1 sería con el menos, ¿sí? Y alfa 2 sería con el más. Entonces, ese sería nuestros primeros límites de integración. Los segundos límites de integración, ¿cuáles serían? Y este alfa y este alfa 1 y alfa 2 los podemos poner con respecto a YZ. A YZ. Sí, porque son las variables sobre las cuales estamos trabajando. Entonces, lógicamente, esto pues se aplica a la función f de x, YZ, con respecto de x. Y ahorita veremos sobre cuál. Ahora, ya escogimos una región del tipo 2. Sí, dependiendo del libro es como les digo. Si ustedes se enfocan en un libro y les manejan que la región del tipo 2 es con una proyección hacia el plano XZ en vez del plano YZ, como lo definimos nosotros, no hay ningún problema. O sea, simplemente nada más hay que ubicar el plano y pues es lo de menos como la nombren, ¿no? Nada más lo especifican, bueno, en el libro yo vi que era esto y pues yo lo quiero llamar así, ¿no? Pues no hay ningún problema. El chiste nada más es que se entienda lo que estamos haciendo. Por otro lado, ahora tengo que enfocarme, por ejemplo, si la función f de x, y, z me genera ya con la integral, una integral
pues la podemos llamar así algo como g de yz, ¿sí? Que sería la primitiva de la primera integral, ¿sí? Entonces, esta función primitiva de f de x, y, z, por llamarla de alguna manera, con respecto a la primera integral nada más, o sea, no estoy diciendo que sea la primitiva de toda la integral, sino que es la primitiva de la primera integral, de esta, ¿sí? Porque todavía me faltan dos, dos integrales, entonces me tengo que esperar. Para llamarla completamente la primitiva, pues habría que hacer algo, ¿no? Diferente. Pero bueno, la idea principal aquí es que, bueno, ya me genera esta g de h, esta g de x, esta g de yz, ya es la integral, pero esta me permite observar si quiero trabajar con una región del tipo 2 o con una región del tipo 1. Al analizar la función, yo deduzco que me va bien si trabajo con una región del tipo 2 otra vez, pero con respecto a una integral doble, ¿sí? ¿Cuál sería la región del tipo 2 aquí? La región del tipo 2 aquí sería con respecto a z, ¿sí? Con respecto a z. ¿Por qué? Porque si estamos trabajando en el plano YZ, ¿sí? Es como si estuviéramos trabajando en el plano X, Y, ¿sí? Entonces, nada más por las analogías que toma, ¿no? Entonces, el plano YZ, Z me da la posibilidad de calcular la integral como una región del tipo 2 y Y me da la posibilidad de calcular la integral como una región del tipo 1 para el plano YZ. Entonces, en este contexto, pues lógicamente tengo que despejar ahora o tengo que observar la integral, ¿sí? Sobre esto, sobre lo que está dentro de la raíz. ¿Cómo le hago, jóvenes? Si es una región del tipo 2. Si nos vamos a fijar en una región del tipo 2, a la que tenemos que despejar es a quién, a Z o a Y. A Z. A Z, ¿no? Entonces, una región del tipo 2 nos hace una proyección donde C y D están en Z. ¿Sí lo ven? O sea, C y D tendrían que estar en Z. Porque si es una región del tipo 1, tenemos que tener A y B aquí y aquí las funciones en Z, ¿sí? Para hacer las proyecciones con respecto a... Entonces, la región sería una región del tipo 1 con respecto a las constantes A y B, ¿sí? Y las funciones sobre Z. Si nosotros estamos haciendo sobre Z el despeje, lo que nos daría sería una función del tipo 1, perdón, una región del tipo 1. Yo lo que quiero es una región de tipo 2. Una región de tipo 2 son las constantes sobre Z, ¿sí? Y las funciones sobre Y. Entonces, al calcular las funciones sobre Y, lo que tengo que despejar es a Y. A lo mejor estamos diciendo lo mismo, pero bueno, ¿qué es lo que quiero decir yo? Que Y sería equivalente a ¿quién? Sería equivalente a la raíz cuadrada, o más bien, a ver, déjenme ponerlo en estos términos, más menos, ¿sí? B por la raíz cuadrada de 1 menos z cuadrada sobre c cuadrada. Y en ese contexto puedo llamar a estas beta 1 y 2, que sería la integral, la que sigue, con respecto a al cálculo que vamos a hacer, que sería beta de z.
beta 1 y beta 2 con respecto a z. Las variables las tenemos que tomar en z porque es donde tenemos c y d. ¿Sí? Esa sería nuestra integral. Y ya por último, ¿qué valores tomaría la función con respecto a x, con respecto a z? Porque ya sería la última, o sea, ya estamos calculando las integrales con una proyección del tipo 2, entonces sería con respecto de y. Y la última pues sería con respecto de z. Entonces ya con respecto de z, los términos quedarían entre a y c menos c y c. ¿Por qué? Porque en este caso c, pues lógicamente va sobre el eje de las zetas, ¿sí? Y es el intervalo que toca en menos c y en c, simplemente por ese hecho. Y ya con eso, pues ya podemos calcular la integral, ¿sí? Con respecto a x primero, con respecto a y con respecto a z. Este es el ejercicio que les quería mostrar en primera instancia. ¿Alguna duda con esto, jóvenes? No, profesor. Una de las cuestiones que más recurrentes suelen usarse al principio de los cálculos, en este caso es calcular áreas, calcular volúmenes y calcular volúmenes con integrales triples. Si vamos a calcular áreas, ¿cuál sería la correspondiente ahí para calcular áreas? ¿Qué se imaginan? Si queremos calcular el área de una región, suponiendo que les dan una región definida, una región del tipo 1 o del tipo 2, no hay ninguna preferencia al respecto, simplemente es sobre qué sería más conveniente calcular una integral en una integral doble si solo nos piden el área. Pero si solo nos piden el área, lo que nos están diciendo es que para calcular el área de un conjunto, ¿sí? O en este caso, de una región, pues se va a enfocar en esto. Este sería el área del conjunto X, ¿sí? ¿Por qué? Porque de alguna manera, si se acuerdan, esto de aquí me da la medida, ¿sí? Así como lo estamos tomando por la propiedad 1, esto era equivalente a la medida de X, ¿sí? Pero como lo hemos especificado, el área es la medida en este caso. Entonces, no hay más que observar la región y si nos piden calcular un área, pues lo único que tenemos que hacer es aplicar esto de aquí. Si nos piden calcular un volumen, en el volumen, ¿qué requisitos necesito? Aquí sí no es tan simple. O sea, el volumen de una región, ¿qué es cómo se calcularía ese volumen, jóvenes? Porque ya no estamos trabajando con una integral, estamos trabajando con una integral doble, pero nos están pidiendo algo específico sobre un volumen. Aquí el enfoque es sobre un área, regularmente, ¿sí? Pero si nos piden un volumen, ¿qué es lo que tendríamos que observar? Les voy a recordar un poco lo que hacíamos en cálculo 2. Si ustedes, porque es análogo completamente, si ustedes recuerdan, en cálculo 2, ¿qué hacíamos? Por ejemplo, si nos pedían calcular
un área, ¿sí?, encerrada entre dos funciones, suponiendo esto, ¿qué era lo que teníamos que hacer? ¿Sí se acuerdan? Lógicamente el área que me interesa pues es la que está encerrada aquí. Lo que nos decían pues era, bueno, ubiquen el intervalo, ¿sí?, sobre el cual está definido las dos funciones. Y lo que vamos a calcular, ya sabemos que de las integrales calculamos el área bajo la curva en ambos casos, ¿sí? Entonces, lo que hacíamos era algo así como definir una función f y una función g para las cuales íbamos a calcular la integral de a a b, ¿sí?, de f de x menos g de x entre a y b con respecto de x. Esto era para calcular áreas, ¿sí? Porque estamos trabajando con intervalos. Si nosotros queremos calcular el área bajo la curva, pues lo tendremos que hacer así. Como nosotros definimos laxamente esto como integrales dobles, como el volumen debajo de la superficie, pues es algo análogo, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos definir dos superficies, ¿sí? Dos superficies sobre las cuales trabajar, porque de alguna manera voy a tener que tomar una función f de xy en primer caso, ¿sí? Y en el otro caso otra función f, g, perdón, de xy. Y lógicamente ambas funciones f y g tienen que estar definidas en el intervalo, no en el intervalo, perdón, en el conjunto x, ¿sí? Y sabemos que el conjunto x es un conjunto que va de R2 en R. Entonces, ya con estas observaciones, tomemos las funciones de momento continuas, ¿sí? Entonces, la integral doble, si se presta para esto, pues podría calcularse como la integral que va de a a b, ¿sí?, de la integral de alfa a beta, alfa de x con beta de x, puede ser así, una región del tipo 1, estamos pensando de momento en una región del tipo 1, de f de xy menos g de xy. Lógicamente hay que observar cómo están distribuidas las funciones, cuál va por arriba, cuál va por abajo, y eso lo que me permite pues es definir a f y a g con respecto a esta condición, ¿no? Entonces sería con respecto de y, con respecto de x, ambas. O sea, no es una integral muy complicada. Sí, bueno, en términos así de cálculo me refiero al proponerla, ¿no? Lo primero que tenemos que ver es, bueno, me están pidiendo el volumen, pues esto es el volumen de la región acotada por estas dos funciones. Perdón. Acotada por estas dos funciones. ¿Sí? El volumen entre estas dos funciones es el volumen que me interesa. Entonces, dado ese volumen, pues lo único que me resta pues es definirlo. Es decir, bueno, este sería el volumen de el conjunto X de XY, por llamarlo de alguna manera. ¿Sí? Porque es el plano sobre el cual lo estoy trabajando en cuanto a esto, XY. Puede ser un cilindro, puede ser un paraboloide, un hiperboloide, pueden ser dos hiperboloides, pueden ser dos conos encontrados. En fin, pueden ser una variedad de funciones que de alguna manera me pueda yo definir de tal forma que podamos calcular el volumen encerrado entre esos dos conjuntos, ¿sí? Entonces, la idea principal es observar el área y el volumen.
En el tercer caso, lo que vamos a tener es esto. El volumen, ¿sí? Pero con integrales triples. En, en esta, en esta categoría, por llamarlo de alguna manera, el volumen con una integral, para calcularlo con una integral triple, pues nos estamos fijando en el cálculo, ¿sí? Del volumen de una región X sobre la cual se va a integrar, ¿sí? Pero va a ser con respecto de Z, respecto de Y, respecto de X. Y estamos en el mismo punto que en el caso anterior con respecto al área. Ese sería el volumen, ¿sí? De X. Y ya sabemos que por la propiedad 1, ¿sí? Esto, así como me lo presentan, es el volumen, pero también es la medida del conjunto X. Entonces, en este caso, la medida de X, ¿sí? Es el volumen. En R3, por supuesto. Esto nada más para integrales triples, ¿sí? Y bueno, el otro caso ya para calcular el volumen para dos funciones es exactamente análogo y nos podemos seguir así ad infinitum. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? No, profesor. Ok. ¿Por qué me adentré en esto? Porque de alguna manera, si quisiéramos, por ejemplo, calcular el volumen de nuestro elipsoide, ¿qué tendríamos que hacer en primera instancia? No, la verdad no sé. Bueno, pues no es tan complicado. O sea, si yo quisiera calcular el volumen del elipsoide, lo que me conviene aquí es observar qué pasa cuando lo definimos simplemente así como una integral triple. ¿Por qué? Porque me están dando la ecuación. En este caso, para la integral triple, me dicen, bueno, calcula el volumen, ¿sí? Calcula el volumen del conjunto X y lo vamos a proponer como una integral triple para X. Entonces es con respecto de, puede ser con respecto de X, con respecto de Z, ¿sí? Donde F, lógicamente F de X, Y, Z es igual a 1. Y esto es para todo punto X, Y, Z, ¿sí? En X. Entonces aquí lo que podríamos hacer, pues no hay nada que nos impida tomar esto como una región del tipo 1. Sí, porque en primera instancia lo habíamos tomado como una región del tipo 2 para una función no específica, pero ahora sí lo vamos a tomar como algo específico. Entonces F es igual a 1, el volumen que me interesa está definido por X, entonces pues lo que vamos a hacer es empezar a calcular los límites de integración al respecto. Entonces el elipsoide lo tenía yo definido como x cuadrada sobre a cuadrada más y cuadrada sobre b cuadrada más z cuadrada sobre c cuadrada. Y esto es igual a 1. Entonces, el proceso es el mismo, exactamente el mismo que hicimos, pero ahora primero con respecto a z, porque vamos a tomar esto como una región del tipo 1, ¿sí? Ya la escogimos como una región del tipo 2, pero como una región del tipo 1, ¿sí? Lo que me quedaría sería lo siguiente, sería sobre z igual a más menos, ¿sí? En este caso sería c cuadrada, no c cuadrada, sería c porque despejándola ya con la raíz pues se cancela el cuadrado. Entonces, de la raíz cuadrada de 1, ¿sí? Menos x cuadrada sobre a cuadrada menos y cuadrada sobre b cuadrada. Entonces, la primera integral, pues lógicamente la puedo proponer como la integral que va de menos c de la raíz cuadrada de todo esto, ¿sí? Por c de la raíz cuadrada de lo mismo, con respecto a lo que corresponde a z. Entonces, el cálculo, pues lógicamente, ¿qué me va a quedar? Pues lo que me va a quedar aquí es 2 veces, ¿sí? La integral de 0 a c por la raíz, ¿sí? Es el mismo ejercicio que en cálculo 2 que hacíamos. ¿Por qué? Porque si recuerdan, la superficie, bueno, el elipsoide, el volumen que queremos calcular, está definido simétricamente, ¿sí?
porque es así como está dado, es un elipsoide en el origen, ¿sí? Entonces no tengo mucha dificultad al respecto, no tengo que inventarme nada raro, simplemente lo tomo así y lo que me va a quedar es, ¿qué cosa? Pues lo que me va a quedar es dos veces, ¿sí? La raíz cuadrada menos x cuadrada sobre a cuadrada más y cuadrada sobre, y aquí es donde empieza la diversión. ¿Por qué? Porque pues ahora lo que tengo que analizar es precisamente cómo voy a integrar este bicho, pero con respecto a una integral doble, ¿sí? La primera integral, ahorita no me enfoqué tanto en los límites de integración de la segunda. Esto lo pueden hacer ustedes también, o sea, partir de algo sencillo, o sea, para que no se agopien con el esquema de definir los tres límites de integración de un golpe, sino que definen el primero, o sea, los primeros límites de integración, y a partir de ahí, ya que una vez definieron los límites de integración de la primera integral, entonces calculan la integral y ya lo que les quede, pues de ahí ustedes lo usan para definir los siguientes. En este caso, para el volumen, ¿no? ¿Cómo sería en este caso, pues, mi región? La región en una primera instancia es un elipsoide, pero en un segundo plano, ¿sí? Que sería para la segunda integral, estamos trabajando con una elipse, ¿sí? Entonces, si nos concentramos en la elipse, pues no tenemos mucha dificultad porque es exactamente la proyección, o más bien lo que me queda, ¿sí? Del elipsoide, porque pues ya tomé la primera parte y pues solamente voy a trabajar ahora con respecto al plano, que sería el plano cuál, el plano XY. Y ya con esto, pues lógicamente, pues me enfoco en el elipsoide, en la elipse, perdón, y no hay que hacer más. Ya sé quién es A, ya sé quién es B, ¿sí? A lo tengo por acá. Entonces, lógicamente, ¿en quién me voy a fijar? Pues me voy a fijar en una integral, pues tengo que definirlo con respecto a la región, ¿sí? Al elipsoide, que sería, otra vez tomándolo como una región del tipo 1, y igual, ¿sí? A más menos, en este caso, b, ¿sí? Por la raíz cuadrada de quién? De 1 menos x cuadrada sobre a cuadrada. En este contexto, pues ya la tengo, la integral prácticamente, la segunda, ¿sí? En este caso, la segunda integral, porque ya definí los límites de integración. Ya tengo la primera, que sería esta, ¿sí? El cálculo de la primera, que sería esta. Entonces, eh, sería 2, ¿sí? Por la raíz de 1, ¿sí? Menos x cuadrada sobre a cuadrada más y cuadrada sobre b cuadrada. Ahora, tenemos que hacer a un lado, con respecto de y. Tenemos que hacer a un lado el hecho de que este es el resultado de la primera integral. O sea, esto que estoy poniendo aquí es el resultado de la primera integral, no es el resultado del análisis de la región. Son cosas que se conjuntan, pero que son separadas. ¿Sí me explico? Porque esto ya es una función en sí misma. Es f de xy, ¿sí? No, o lo puedo ver como g de xy en este caso, porque aquí ya usé f. Sí, f era 1, ahora esto lo puedo ver como g de xy y por sí mismo no me está definiendo esta región. Sí, la región me la está definiendo el conjunto XY. Sí, o sea, el conjunto X de XY. Entonces, esto es para que separen ambas cosas y no digan, bueno, es que pues sí están entrelazados, pero una cosa es el resultado de la integral y la otra es el resultado del análisis de la región. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Muchísimo cuidado cuando ustedes estén trabajando esta parte con otras funciones, ¿sí? Para que no digan, ah, bueno, ya de aquí me tomo esta y ya de aquí saco la región.
o los límites de integración, no, porque pueden tener otras funciones, o sea, lo que les dio aquí es algo que está definido como una función, pero la región sobre la cual se está trabajando es otra cosa. ¿Sí? Entonces, esto es para que no se preste a confusión de que ya porque lo hice con el hiperbolo, perdón, el, para, el elipsoide, disculpen, me estaba haciendo bolas con los nombres. De aquí me salió el elipsoide, esto salió del elipsoide, pero pues aquí estamos trabajando con la elipse, ¿sí? Entonces, ya, pues a esto lo voy a llamar beta, ¿sí? O lo puedo poner b menos b por la raíz cuadrada de todo esto, ¿sí? Y b por la raíz cuadrada de todo esto, igual. Aquí sí ya se complica el asunto porque pues aquí ya hay que calcular una integral hecha y derecha, ¿sí? Ya no es una integral con f de x igual a 1, sino es una integral con g de x igual a la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrada entre a más y cuadrada entre b cuadrada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que observar aquí para calcular la integral en primera instancia? ¿Qué es lo que observan en primer plano, jóvenes? ¿Cuál sería nuestra propuesta aquí? Bueno, si se dan cuenta, hay que hacer una especie como de cambio de variable, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a integrar con respecto a y, nada más. Puede parecer muy apantalladora la integral porque aparece x cuadrada entre a cuadrada menos y cuadrada sobre b cuadrada. Aquí me falló, ¿sí? Déjenme borrar aquí, x menos, ¿sí? Puede parecer medio espantosa esta integral, pero el cambio de variable que vamos a proponer, ¿en qué en qué nos tenemos que fijar? ¿Cuál sería la primera cuestión aquí? Bueno, sería proponer un cambio de variable, como ya les dije, pero ¿cuál sería ese cambio de variable? Bueno, el cambio de variable que se está proponiendo es el siguiente. Vamos a tomar déjenme subir esto. Perdón. El cambio de variable que se está proponiendo es el siguiente. Vamos a tomar a y igual a más, no más menos, porque ya es la raíz cuadrada. ¿Sí? Es b la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrada sobre a cuadrada por el seno, ¿sí?, de t. Este cambio de variable que nos permite hacer. Y esto es sobre esta multiplicación, es sobre todo la raíz cuadrada. Aquí ya estamos borrando, es sobre toda la raíz cuadrada. Y esto, el diferencial de y, sería equivalente a b por la raíz cuadrada, ¿sí? ¿De quién? De 1 menos x cuadrada sobre a cuadrada por el coseno de t, con respecto de t. Entonces ya con esto podemos hacer el siguiente cálculo, ¿sí? Ya teniendo en cuenta también que ya tomamos los límites de integración, ¿sí? Entonces nos quedaría lo siguiente. Haciendo la sustitución,
¿sí? Sobre la integral. Los límites de integración aquí serían menos pi medios y pi medios, sustituyendo todo esto, por supuesto, con respecto a t, ¿sí? Y déjenme ponerlo. Entonces, la integral, déjenme subir esto un poco más. La integral quedaría de la siguiente forma. Déjenme ubicarlo un poco. Sería la integral de menos pi medios a pi medios. No estoy escribiendo, permítanme. Es la integral de menos pi medios a pi medios, ¿sí? De la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrada sobre a cuadrada, ¿sí? Menos 1 sobre, porque estamos sustituyendo y, 1 sobre, perdón, 1 menos x cuadrada sobre y cuadrada por el seno cuadrado de t. Y todo esto así. Y lógicamente vamos a sustituir por el diferencial de y, que sería b, o sea, vamos a poner a b acá afuera, b por la raíz, ¿sí? Esto multiplicado por la raíz de ¿quién? De 1 menos x cuadrada sobre a cuadrada por el coseno con respecto de t. El coseno de t. Bueno, ahí. Una vez que podemos simplificar todo esto, o sea, cuando simplificamos todo esto, lo que me va a quedar es algo muy simple. Es la integral de menos pi medios. Dense cuenta también que algo tiene que ocurrir aquí, ¿sí? Tenemos un factor que está tomándose en cuenta y va a entrar dentro de va a entrar en el juego, ¿sí? ¿Por qué? Porque la integral, ¿sí? Va a sacar un factor muy importante que se me estaba olvidando. Es este. Déjenme ponerlo. Que sería b por 1 menos x cuadrada sobre a cuadrada. Esto era lo que me estaba faltando. Entonces, no era nada más eso, sino que era todo esto. Entonces, extrayendo todo el cálculo, ¿sí? Al final me va a quedar esto. De aquí. ¿Sí? Porque si aparece x y aparece a cuadrada, el coseno en pi medios, ¿qué valor tiene? Se los voy a dejar de tarea para que lo calculen, ¿sí? Calculen esta integral, ¿sí? Y tienen que llegar a esto. Por último, la integral que les va a quedar, ¿sí? ¿Con qué respecto a quién sería? ¿Con respecto a quién sería la última integral, jóvenes? Profesor, disculpe, yo me hice bolas con la anterior. ¿De dónde salió el 1 menos x cuadrada sobre a cuadrado? Ah, me la saqué de la manga. No, no es cierto. A ver, mira. Si nosotros vamos a tomar en cuenta todo esto en el desarrollo,
¿sí? Cuando tú multiplicas esto acá adentro, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Tienes que hacer todo un desarrollo aritmético acá adentro, ¿sí? Algebraico. Entonces, te va a sobrar, ya cuando hagas ese cálculo, ¿sí? Te va a sobrar dentro de todo el resultado B por esto. ¿Por qué? Porque de alguna manera cuando tú multiplicas esto, al meterlo aquí, pues lo distribuyes, ¿sí? Entonces te queda al cuadrado en ambos casos. Al quedar al cuadrado en ambos casos, lo puedes sacar de la raíz cuadrada, entonces queda fuera con la b. Entonces ya nada más te queda qué cosa. El coseno por el seno por el coseno. ¿Sí lo ves? Sí, sí, sí. Y entonces es ahí donde, pues ya hay que hacer ahí, ¿cómo se le llama? Hay que hacer uso de las identidades trigonométricas para reducir todo esto al coseno al cuadrado de t, ¿sí? Eso sería todo, ¿sí? Nada más es cuestión de moverle ahí al álgebra y pues te tiene que quedar esto a fuerzas, ¿sí? Se los pongo en las notas para que no les cause más ruido ahorita, ¿sí? Hacer toda la talacha algebraica se puede, pero pues es aburrirlos y perder el tiempo. Entonces, bueno, no es perder el tiempo, nos quita tiempo, pues, para lo que me interesa a mí, que son los límites de integración de de las regiones en sí, ¿sí? Ya que tenemos esto, lo sale por supuesto de lo que propusimos como cambio de variable, ¿sí? Se reduce a esto, entonces lo que sigue es calcular la última integral, pero ya es con respecto de x. Y la región sobre la cual vamos a trabajar, pues está dada por el intervalo de menos a a. ¿Sí? ¿Qué sería entonces? Sería calcular la integral de b de menos a, ¿sí? ¿De quién? De a cuadrada menos x cuadrada con respecto de x. ¿Y esto a qué sería equivalente? Esto sería equivalente a 4 veces pi, ¿sí? Por a por b, c entre 3. Lógicamente hay que calcular todo. La integral ya no es en sí complicada. Entonces lo único que hay que hacer es pues ver que por un lado me va a quedar, hay que integrar esto y esto. Eso es todo. Y ya hacemos las cuentas y nos debe de quedar esto. El objetivo de esto es observar los límites de integración, ¿sí? Estaba trabajando con una integral más compleja, pero realmente de ayer a hoy no me dio tiempo para terminarla. O sea, es una cosa, la agarré del Demidovich y el Demidovich trae lo suyo, ¿no? O sea, son integrales bastante elaboradas, es mucha talacha la que hay que hacer para calcular las integrales nada más. Pero bueno, me encontré esta y pues dije, bueno, pues me agarro de aquí y pues me sirvió para de alguna manera expresar lo que podemos hacer para calcular un volumen y para calcular pues nuestras regiones, ¿no? O nuestros límites de integración usando regiones. ¿Tienen alguna duda con todo esto? Yo sé que a lo mejor tienen dudas con respecto a los cálculos que les estoy
poniendo aquí porque pues ahorita sí me hizo un poquito bolas, estaba yo revisando y pues prácticamente calcando, ¿no? Los resultados. Pero en esencia esto es lo que a mí me interesa más mostrar ahorita, ¿sí? Hacer cálculos de integrales, pues eso lo hacemos en cálculo 2, ¿sí? En cálculo 2 yo me la paso haciendo cálculos de integrales que da gusto. Pero aquí lo que me interesa es, ya una vez visto eso, pues lo que me interesa es cómo planteamos las integrales, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que se puedan calcular. Ese es el objetivo. ¿Alguna duda con todo esto, jóvenes? No creo que no. Ok. Bueno, si no hay más preguntas, jóvenes, los dejo de momento con esto y pues nos vemos el lunes. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias. Hasta Hasta luego. luego. Gracias, profesor. Hasta Hasta luego. luego. Cuídate. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.